Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta actividad académica. En nombre de MSD quiero darles a todos la bienvenida. Como ven en la pantalla, el tema que vamos a tocar hoy es o va ligado a la molécula molnupiravir o lagebrio, un antiviral dirigido para COVID. Y hago la aclaración que en este momento, como seguramente muchos de ustedes ya saben, el medicamento no tiene registro sanitario por INVIMA, sino únicamente una autorización de uso de emergencia. Entonces es muy importante tenerlo en mente. El día de hoy quiero darle la bienvenida al doctor Pablo Moncada. El doctor Pablo Moncada es médico internista, infectólogo de la ciudad de Cali en la Fundación Valle del Lili y que es uno de los investigadores principales de molnupiravir aquí en el país. Doctor Moncada, buenas tardes y bienvenido. Ok, control, gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. Yo soy Pablo Andrés Moncada, muchas gracias. Como ya el doctor les comentó, yo tengo 10 años de experiencia en infectología. Trabajo en la Fundación Valle del Lili en Cali. Es un centro de cuarto nivel. Manejamos un número importante de pacientes inmunocomprometidos y hemos trabajado bastante en investigación tanto patrocinada como en investigación de autoría. Nosotros somos un grupo de 4 infectólogos y como la mayoría de personas que están acá, estuvimos expuestas al COVID durante 30 meses ya. Viviendo todos los altibajos, hasta ahorita que estamos en este auditorio, la mayoría de personas sin tapabocas. Entonces hemos visto cómo ha cambiado la pandemia y próximamente una endemia. Yo, antes de comenzar, pues quiero dar las gracias principalmente a los pacientes que participaron en este estudio de investigación. Sebastián les comentó, nosotros fuimos el segundo centro reclutador de este medicamento, de este estudio a nivel mundial. Este estudio fue multicéntrico y a esas personas en particular, a los pacientes que confían en uno como investigador, especialmente con todo lo que genera el COVID, todas las suspicacias que puede generar, eso es el principal agradecimiento que tengo. Nuevamente a MSD, todos los niveles de MSD ha sido un apoyo fundamental. Y para mí, desde el punto de vista personal, esta experiencia ha sido un pináculo en mi carrera profesional. Fue una experiencia ardua, trabajamos muy intensamente y hoy pues quiero comentarles lo que encontramos en el estudio y las posibilidades de utilización que tiene. Pues, nada para comentar. Ya hablamos del impacto global del COVID, las estrategias para frenar la pandemia. Muy importante, y es algo que yo siempre digo en las charlas, la terapia antiviral es una cosa y la vacunación es otra. O sea, una cosa no va en contra de la otra y es primordial continuar la vacunación. Eso es indispensable. Y el hecho de tener ya tratamientos antivirales disponibles no quiere decir que se desestime la vacunación. Eso es muy importante. Algo que es determinante y en la charla yo lo quiero recalcar es los médicos que estamos acá, los que hemos padecido COVID, los que nos ha dado COVID, sabemos que hay 2 momentos de la enfermedad. Una primera fase, que es una fase viral, entonces el malestar, la cefalea, el decaimiento. Recuerden en esta charla que ese es el momento para comenzar un antiviral, cuando el paciente está sintomático y eso más o menos refleja la aparición del interferón. Entonces es el cuerpo que está reaccionando a un virus produciendo el interferón y esos son los síntomas de la enfermedad iniciales. En ese momento la carga viral es mayor y ahí es el paciente susceptible de un tratamiento antiviral. Entonces, en otras palabras, es un medicamento que se debe utilizar en los primeros 5 días de enfermedad. Y vamos a comentar sobre el lagebrio, molnupiravir, el mecanismo de acción, el diseño del estudio.
Y por último, de la dosificación y la administración. Bueno, esto es más o menos lo que ya hemos dicho, lo que ha causado la pandemia, no únicamente en el ámbito médico, sino a nivel social, a nivel económico, el impacto que ha causado, cómo se ha comportado, sin ningún tipo de previsibilidad durante los 30 meses. De hecho, lo único que puedo decir yo acá es que si me anticipo a decir algo, probablemente me voy a equivocar. Y lo que les reitero, la vacunación debe continuar. Lo voy a repetir muchas veces, es un medicamento fácil de administrar, son 4 cápsulas de 200 miligramos, 800 miligramos, 2 veces al día por 5 días. Es un frasco que trae 40 cápsulas. El frasco puede dejarse a temperatura ambiente, o sea que es relativamente fácil de manejar. Se puede conseguir en diferentes farmacias a nivel del territorio nacional, tanto en ciudades grandes como en ciudades intermedias. O sea que ya tenemos el medicamento disponible. Algo que acá dice no tiene contraindicaciones ni interacciones farmacológicas hasta el momento, y eso debe quedar claro, porque siempre hay posibilidades como el dolutegravir con las vitaminas. Después del tiempo comienzan a encontrarse interacciones, entonces también para tener eso presente. Pero al momento no tenemos nada escrito. Y el estudio en el cual participamos, la mortalidad se redujo en un 89%. Entonces, cuando usted le da el medicamento a una persona de alto riesgo, y en el estudio se incluyeron pacientes solamente no vacunados, tiene una posibilidad de disminuir la mortalidad del 90%. Y reducir la hospitalización de un 30 a un 50%. Me voy a reiterar, pues yo hago docencia también, entonces sabes que en la reiteración está la docencia. Algo para manifestar acá, este antiviral también inicialmente se desarrolló para virus de la influenza. Entonces no es tan específico para los coronavirus como otros antivirales que se han desarrollado. Esto es muy bueno porque no sabemos cuándo vamos a tener una próxima pandemia, una próxima endemia de influenza. Entonces es algo para tener guardado en el stock en el arsenal. Lo que ya les dije, el momento de utilización de un antiviral, sea molnupiravir, lagebrio o otros antivirales que ya hay disponibles, son los primeros 5 días de síntomas. Hay otros que se dan endovenoso, remdesivir, que se va hasta el día 10, no está disponible acá, pero la clave es identificar al paciente en esos primeros días. Acá viene la parte clínica que es tan interesante desde el punto de vista de cuando usted tiene un paciente. Entonces, hay veces el paciente no es tan claro cuándo le comenzó la cefalea, o dice, tengo cefalea hace 5 días y hace 2 días comencé congestión nasal. Hay que jugar con estos tiempos, pero más allá del del sexto día, los antivirales pues no se deben de suministrar. Y esto se ha demostrado, como ya se ha discutido durante la mañana y en estos días, que la carga viral, la cantidad de virus, de viriones en las vías aéreas superiores viables, capaces de infectar a otros individuos, se da predominantemente en el periodo presintomático hasta más o menos el 3er día, y de ahí comienza a disminuir. Pero eso es en la mayoría de población, porque ustedes también saben que hay pacientes inmunocomprometidos que tienen dificultades en aclarar el virus, y en estos pacientes pueden transmitir el virus más tiempo. Pero la idea grande, el tratamiento se debe dar en los 5 días donde todavía hay virus viables en la vía aérea superior. Y la segunda fase de la infección, lo que hemos comentado previamente, es una fase inflamatoria de predominio pulmonar, que ahí es donde comienzan a jugar parte los esteroides y los otros medicamentos antiinflamatorios. Entonces, si ustedes se acuerdan, una semana, dolor de cabeza, fiebre, diarrea, malestar, decaimiento, mialgias, la anosmia comienza, segunda semana tos, comienza la desaturación, comienza la disnea. Ese es el momento donde ya el virus ya produjo los efectos secundarios y ya hay una respuesta humoral celular aberrante. Entonces, el momento inicial, 5 días de síntomas. Esto pues de nuevo ya se los había comentado.
Esta es la dificultad que yo veo y esta es la dificultad que tenemos porque de pronto en nuestro medio hacer una prueba molecular no es tan fácil en los primeros 5 días o hacer un diagnóstico. Obviamente es mucho más fácil ahorita en el 22 que en el 20 o en el 21, pero usualmente los tiempos de retorno de una PCR puede ser de 24 o 48 horas. Entonces ahí se pierde el tiempo, por eso es que es tan determinante la identificación de los pacientes que se pueden beneficiar de este medicamento, que ahorita los vamos a mencionar. Hablando específicamente de la molécula, es una molécula pequeña, es los small antivirals, así se han denominado, a los otros antivirales disponibles en el momento, se absorben, este particularmente no tiene interacciones con el citocromo P450, es un tautómero, es decir, un isómero que cambia su estructura a medida que va pasando la fosforilación y cuando entra a la célula se convierte en un trifosfato, lo mismo que un trifosfato de DNA. Y tiene una similitud con la adenina y la citosina. Entonces, donde le corresponde en la RNA dependiente de RNA polimerasa, el medicamento se une y esas uniones periódicas consecuentes produce como un espasmo, como una catástrofe, de hecho el medicamento se llama molnupiravir por el martillo de Thor, que se llama Mjolnir. Entonces, pues ahí les cuento a los que les gusta Marvel. Entonces lo que induce es una catástrofe virológica. Uno podría intuir, y de pronto ahorita lo comentamos, que puede haber dificultades o que puede haber mayores posibilidades de resistencia o de mutaciones. Hasta el momento los estudios que tenemos, inclusive con las diferentes variantes que han aparecido en los últimos 8 o 10 meses, incluyendo Omicron y sus subvariantes, hasta el momento no hay evidencia de que haya un grado de resistencia. Pero acá tengo un colega, un amigo, el doctor Rosso, que fue profesor mío también. El doctor Rosso sabe que cuando en el HIV comenzó el tratamiento en 1989 con la acidobudina, se creía pues que ya las cargas virales se bajaba la carga viral abruptamente en los 2 primeros meses, pero al segundo o tercer mes las cargas virales se disparaban. Y ahí eso sentó, lo mismo pasó con la tuberculosis de 1944, un solo medicamento no fue efectivo y después de un tiempo lo que se hizo fue múltiples medicamentos. No estoy diciendo que esto va a ser lo que va a pasar con el coronavirus, pero esto es una posibilidad terapéutica que hay que tener presente. Y de hecho, en muchos congresos se menciona que el medicamento se puede usar se plantea utilizar en combinación. Por ahora la indicación está para es como una monoterapia en pacientes de alto riesgo. Y yo creo, acá tenemos un pequeño video para de nuevo reiterar el mecanismo de acción. Molnupiravir es un análogo ribonucleósido oral que ha demostrado actividad antiviral contra el SARS-CoV-2. Al absorberse en el cuerpo, molnupiravir es primariamente convertido en NHC y luego en su forma activa NHCTP dentro de las células, ninguna de estas interactuando con las proteínas de la espícula del virus. NHCTP tiene una alta similitud con la CTP y UTP como ribonucleótidos naturales usados en la replicación del ARN. Al copiarse el ARN viral, el NHCTP compite con estos dos nucleótidos, siendo incorporado en la nueva hebra de ARN. Al terminar la replicación del ARN, la incorporación del nucleótido de NHC permite que continúe su síntesis. Cuando las hebras de ARN se han copiado, la maquinaria de replicación encuentra un NHC e introduce un nucleótido erróneo en la nueva hebra de ARN. Estos errores replicativos, de manera sucesiva y acumulada en el genoma del RNA viral, llevan a la producción de partículas virales no infecciosas y, al final, la extinción del virus. Este mecanismo es conocido como catástrofe de error viral. Datos de modelos in vitro sugieren una baja probabilidad de generación de resistencia con NHC. Con este mecanismo de acción diferente, molnupiravir ha mostrado disminuir el número de partículas virales del SARS-CoV-2, llevando a la inhibición de la replicación. Bueno, entonces ahí ya comentamos el mecanismo de acción, catástrofe.
4 cápsulas 2 veces al día, 800 miligramos, durante 5 días, puede darse con o sin comidas. Para los médicos, me imagino pues la mayoría de personas que atienden pacientes, esto es, o sea, bueno, ahorita hablamos del estudio y la experiencia del estudio, pero que el paciente te entienda exactamente qué tiene que hacer, teniendo presente que tiene un COVID agudo, que está con decaimiento, que está con malestar, y usted le diga 4 cápsulas 2 veces al día, eso facilita todo. Que no tiene que estar pendiente si está tomando un medicamento que le puede hacer interacción, también facilita más las cosas. Y pues ahorita lo acabamos de comentar, recuerden que los pacientes que más riesgo tienen de complicarse con un SARS, con un COVID severo, son los pacientes que tienen comorbilidades. Y los pacientes, a su vez, eso indica que tengan una polifarmacia. Entonces ya vamos a hablar específicamente del estudio, del Move Out. Fue un estudio realizado en 107 sitios, 20 países, tuvo una amplia representación en Latinoamérica, con aproximadamente más de 40% de los participantes. Colombia fue el segundo país del mundo que más pacientes reclutó y pues nosotros en Fundación fuimos el segundo centro que más reclutamos pacientes. Esta experiencia la vivimos desde diciembre del 2020 hasta más o menos octubre del 2021. Como les digo, fueron 106 pacientes, una experiencia difícil, apoteósica, pero muy satisfactoria. En esos momentos coincidimos con varios picos de la pandemia, el pico de diciembre del 2020 y el pico de mitad de año del año pasado. Entonces también competíamos con la atención de los pacientes en los servicios de urgencias, porque tenía los pacientes, urgencia nuestra estaba colapsada como la de la mayoría de Colombia, entonces atendíamos los pacientes que querían participar en el estudio en carpas, en las carpas militares que se habían dispuesto para esto. Algo pues para comentarles de esta experiencia es que no tuvimos ningún paciente, ningún miembro del equipo se contagió, de ahí la importancia del uso de tapabocas, ¿cierto? En ese momento. Se planteaba 1.500 pacientes, pero hubo una terminación temprana por un análisis interino y solamente llegaron hasta 1.433 pacientes. Miramos la representación tan grande en diferentes países y ahorita les comento que también tuvimos representación tanto de diferentes comorbilidades como de diferentes variantes. Para poder participar el paciente tenía que tener una enfermedad leve o moderada, pero de nuevo lo reitero, si usted tiene 5 días de síntomas, probablemente usted no tiene saturación menor de 93%, entonces casi que todos los pacientes que tenían infección aguda y tenían factores de riesgo, pues eran candidatos. En el protocolo decía que debían de tener o una PCR o un antígeno, 86% de los pacientes que participaron tenían PCR positiva. Y los síntomas, pues lo que les he dicho, los síntomas tenían que aparecer antes de los 5 días, tenía que tener menos de 5 días. El grupo que se determinó por la FDA y a su vez por el MSD de pacientes con factores de riesgo fueron principalmente pacientes obesos con índice de masa corporal mayor de 30, pacientes con enfermedad neoplásica tanto hematológica como sólida, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con enfermedad renal crónica, y pacientes con enfermedades cardiovasculares severas, no hipertensión, sino una cardiopatía, una valvulopatía. Entonces era un nicho de pacientes pues, que ya tenía dificultades de identificar. Y los criterios de exclusión era pues, que estuviera con una enfermedad grave o que tuviera enfermedad renal crónica o que tuviera con infecciones por hepatitis B, hepatitis C. Importante anotar ahorita que ya dentro del paquete inserto, ya en Estados Unidos se le puede dar a cualquier paciente, independiente de si tiene falla renal o no, o si tiene disfunción hepática. Ya se levantó esas restricciones, pero lo que sí, y esto es una idea grande de esta charla, es que si ustedes piensan formular el medicamento, deben de estar muy seguros que una mujer en edad fértil no está en embarazo. Ahí viene otra contraparte, la mayoría de mujeres en edad fértil pues no tienen factores de riesgo, entonces pues uno prácticamente pues ahí saca un segmento importante, pero eventualmente tienes pacientes obesas que están en edad fértil y que no están planificando. Para poder participar se debía haber descartado gestación con una prueba de embarazo y eso se está recomendando en este momento por la FDA. ¿Por qué? Resulta que en los estudios iniciales preliminares de animales, en animales menores, ratones principalmente,
se observó teratogenicidad a una dosis 30 veces la que recibe un individuo, un humano, por un periodo de 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que errar en favor del paciente y que hay que tener esta seguridad, pero que las probabilidades de que haya algún desenlace son muy bajas. Sin embargo, en mi opinión, ese es el deber ser, así se debe hacer y creo que es una idea grande de la charla. No embarazo. Lo que les comento, el diseño del estudio, fueron 1.400 pacientes aproximadamente, 2 brazos, placebo y lagebrio. La monitorización fue ardua, fue día 0, día 1, ese contaba el mismo día. Ahí ingresábamos los pacientes, el día 3, el día 5 eran visitas presenciales, el día 10, día 15 y día 29, y los pacientes en cada visita se les tomaba pruebas de sangre, se les tomaba PCR para determinar si habían aclarado o no el virus, y llenaban unos diarios a mano, que yo creo que si ustedes me preguntan a mí en la investigación, creo que el facilismo en un estudio de investigación es más importante porque hay muchas aplicaciones y eso a veces es más difícil para un paciente, especialmente pacientes enfermos. Y el estudio pues iba hasta el día 29 y una visita de seguridad telefónica hasta el mes 7, perdón. Como les digo, nuestra etnia y nuestra raza muy bien representada, tanto en lagebrio como en placebo. Los principales factores de riesgo fueron edad mayor de 60 años, obesidad y diabetes, y no hubo distinción entre pacientes que tenían menos de 3 días o más de 3 días de síntomas. Esto, lo que les comenté, cuando se inició el estudio no se planteó hacer seguimiento de variantes, pero como todo en COVID es variable, de hecho, pues en este estudio en particular no tenemos Omicron, porque el estudio reclutó hasta octubre del año pasado y Omicron apareció en noviembre en Sudáfrica. De hecho, les cuento, pues acá, me imagino que muchos ya saben, B4 y B5 se está reportando en Sudáfrica y aparentemente tiene resistencia a monoclonales, al Evershed, que es un profiláctico. Entonces, los monoclonales van a tener esa dificultad, que como ha habido tanta mutación en espiga, van a estarse desestimando su uso. Y de hecho, recientemente en una ponencia de la sociedad se habló de sotrovimab hace por ahí un mes, y ya ustedes saben que sotrovimab, que es un anticuerpo monoclonal que tenía afinidad por el Omicron, por la espiga, ya no tiene afinidad y ya se sacó. ¿Qué es la contraparte con los antivirales? Pues que aparentemente hasta el momento no se ha reportado resistencia porque el antiviral actúa sobre otra enzima, la RNA dependiente de RNA polimerasa, que no está asociada a las mutaciones predominantes de la espiga. Entonces, por ahora el medicamento sigue siendo activo contra la mayoría de variantes. Entonces, el 1 de octubre del 2021, a las 7 de la mañana, Merck sale con un aviso que terminaba el análisis interino, determinaba que el estudio había demostrado un 50% de efectividad para reducir en el desenlace compuesto de mortalidad y hospitalización con respecto a placebo. Entonces, ellos determinaron que los pacientes que estaban reclutados continuaran el estudio, pero que ya no se reclutara más porque no era ético. La tendencia o lo que se estimaba era que esa reducción de mortalidad y hospitalización iba a continuar en la segunda fase. Y lo que se vio fue que al contrario se redujo al 30%. Pero de nuevo acá reitero la importancia de la mortalidad. En la mortalidad solamente hubo un paciente en el brazo de molnupiravir que falleció, una mujer de 85 años con hepatocarcinoma, con respecto a 10, 11 pacientes que fallecieron en el brazo de placebo. Entonces, usted dice, bueno, en 1.477 pacientes usted esperaría mayor mortalidad porque eran pacientes de alto riesgo, entonces esperaría una mortalidad mayor, especialmente en el grupo de placebo. Pero si se compara este estudio con los otros estudios de los otros antivirales que tenemos disponibles, el estudio de MSD es donde mayor mortalidad hubo. O sea, que en otras palabras, este estudio tuvo pacientes más complicados. Esto da mucho para conversar.
Y lo mismo, ustedes que atendieron pacientes, ustedes saben que cuando habían picos uno tenía un umbral de hospitalización mucho mayor, el paciente tenía que estar muy mal para dejarlo hospitalizado, pero cuando llega un paciente ahorita que los servicios de urgencia están relativamente vacíos, si es un viejito de 75 años, usted tiene algo de comorbilidades, usted es más, trata de dejarlo más que en ese momento. Entonces, aparte, las variantes fueron diferentes en diferentes estudios, y pues estos datos no los tengo acá, pero el comportamiento de acuerdo a los países fue muy diferente en términos de efectividad. Entonces son datos para analizar. Si me preguntan a mí personalmente, yo creo que la efectividad no debe ser mayor de 60-70%. Hay un estudio en una molécula genérica realizada en la India que no distinguió entre pacientes con factores de riesgo, donde se demostró la efectividad del 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no creo que sea el 30%, yo creo que es mayor, pero también tengo que ser honesto con ustedes que hay otros medicamentos antivirales que probablemente los vamos a tener, que van a tener una mayor efectividad, pero que van a tener unas dificultades en la implementación, especialmente por las condiciones de nuestro sistema de salud, que va a hacer que sea mucho más complejo. Bueno, esto es un análisis de subgrupos que acá se mostró pues, que favorecía hacia el molnupiravir, pero algo importante es lo que dice ahí en la diapositiva: los análisis de subgrupos solamente son exploratorios y no se pueden tomar decisiones o conclusiones mayores. Y acá viene pues una editorial, aparte de la empresa de MSD, pues esto es mi opinión, pues acá el INVIMA autorizó el medicamento solamente para pacientes que tengan factores de riesgo, que no tengan vacuna y que no tengan infección. Entonces, casi que el nicho quedó como menos del... Sabes que si ustedes ven, la mayoría de personas o ya están vacunados o ya les ha dado COVID. Es muy eventual el que no ha tenido COVID sin estar vacunado. Entonces, pues que nos redujo mucho el nicho, pero eso lo tenemos yo espero que se replantee esto. El medicamento se está utilizando en Europa, se está utilizando en Estados Unidos, se está utilizando en la China, específicamente en el protectorado de Hong Kong, en Australia. Entonces, y es el único país del mundo donde tiene esta restricción, mientras que sí está está autorizado por la OMS directamente. La curva de Kaplan-Meier, disminución del 30%, y esto es como una imagen reversa y anversa, o sea, el espejo, la resolución de síntomas y la aparición de mejoría. Vemos que definitivamente todos los síntomas se mejoraron. Yo llevo 10 pacientes, por ahí 10, 12 pacientes formulados que han conseguido el medicamento en este momento. El medicamento está disponible hace como 2 meses, creo yo, dos meses, sí. Todos formulados en pacientes de alto riesgo, independientemente si están vacunados o no. Algo que sí me reitera a las personas es que la mejoría es más pronta estando vacunados, ¿cierto? Entonces, de nuevo, esto es para discutir acá dentro de la charla, dentro del simposio, es que esto ha sido lo difícil del COVID, porque la FDA dijo en el 2020 que para poder hacer estudios de COVID no podían estar vacunados, y ahorita el mundo necesita determinar que los pacientes vacunados les sirvan los antivirales. Estamos acá en el bueno porque sí, bueno porque no. Pero lo que sí se vio en el estudio, y esto es que a pesar de que la efectividad fue del 30%, y yo pienso que fue mayor, sí se redujo mucho en los pacientes que recibieron molnupiravir la atención a urgencias y la disminución de parámetros ventilatorios, los parámetros inflamatorios. La PCR se redujo comparativamente, estadísticamente significativo. De esto va a salir un artículo próximamente en Annals in Internal Medicine. Y esto sí ha sido una constante con el molnupiravir. El medicamento inicialmente, el modelo animal de COVID son los hurones, los ferrets, que es donde hacen en Dinamarca para hacer las bufandas estas inicialmente se dio el medicamento a estos animalitos, se metieron en una camada, y cuando le daban el medicamento a las 24 horas tomaban muestras a los otros animalitos y ninguno estaba positivo, mientras que a los que no les daban medicamento se contagiaban todos. Entonces esto sí ha tenido mucha fortaleza el molnupiravir en negativizar la PCR, las partículas virales, especialmente acá en el tercer día.
Y esto tiene una aplicabilidad a futuro en términos de disminuir la carga, disminuir la infección. Entonces, acá todos estamos sin tapabocas. Bueno, vemos 2 o 3 que tienen. Y lo que ya se está hablando en el mundo es que cada persona tiene que ponderar su riesgo. Entonces, por ejemplo, yo me pondría tapabocas si yo viviera con una persona inmunocompetente, que tiene 3 o 4 vacunas y que yo sé que entonces ahí es donde cada persona tiene que valorar. Pero ya también tenemos que entrar a esto que está pasando en este momento, que es los antivirales. Entonces, no es únicamente la vacunación, sino la terapéutica. Y algo que es una constante en enfermedades infecciosas es que cuando a usted le ponen una vacuna para neumococo y le da neumococo, pues le dan ceftriaxona, ¿cierto? Eso no hay ningún tipo de argumento contra eso. Y acá, pues, si usted está vacunado, no le dan antiviral. Son cosas como para analizar. Bueno, otro factor muy importante del medicamento, y esto lo vi yo en el estudio, yo cuando los pacientes entraban al estudio estaban con polifarmacia, estaban con amidabrona, rivaroxaban, utilizaban salmeterol, colchicina, estatinas. Yo tenía una tranquilidad que cuando yo daba el medicamento o el placebo, pues yo estaba ciego, que no iba a tener que estar pendiente de las interacciones medicamentosas que podía tener. Yo sé que en la audiencia hay muchas personas que trabajan con VIH y ustedes saben el ritonavir lo que produce y todas las interacciones que tiene con el citocromo P450. En este orden de ideas, pues esto es una fortaleza del medicamento, es una terapia minimalista muy fácil de utilizar. Y a su vez, los efectos secundarios fueron prácticamente iguales al placebo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los efectos secundarios estuvieron asociados más al COVID que al medicamento. Entonces, ustedes todos saben que hay un porcentaje importante de pacientes que tienen diarrea, que tienen cefalea. 20% de los pacientes con COVID hacen encefalitis. Entonces, ¿por qué? Pues porque el receptor está distribuido en toda la economía corporal y ese receptor es invadido por el virus. Entonces, y todos hemos visto cosas raras con COVID. Yo he visto encefalitis, yo he visto alteraciones de piel, Entonces, cuando das este medicamento, pues tienes tranquilidad que lo que le estás dando al paciente no le va a inducir un efecto secundario que uno va a tener que estar monitoreando permanentemente. Ojo, en medicina siempre son variables, ¿cierto? Un porcentaje, pero usualmente es un medicamento muy bien tolerado, mientras que otros antivirales con mayor efectividad se han tenido esa dificultad. Y lo que les comentaba de la interacción con el citocromo P450, no hay ningún tipo de interacción. De hecho, pues acá les cuento, el Paxlovid es combinación de nirmatrelvir con ritonavir. El nirmatrelvir no tiene interacciones medicamentosas mayores, lo que pasa es que tiene una vida media muy corta, entonces hay que potenciarlo con el ritonavir. Entonces, realmente el que produjo las dificultades con el Paxlovid fue el ritonavir. Este medicamento tiene una vida media apropiada, y tiene una vida media más de 12 horas, 24 horas, entonces no hubo necesidad de potenciarlo. Entonces, las conclusiones grandes, pues que yo creo que lo he dicho muchas veces. El tratamiento con Lagevrio se asoció a tasas más bajas de hospitalización y muerte en comparación con placebo en la población con intención de tratar. ¿Qué es intención de tratar? Pues los que les dio el medicamento, no los que se reclutaron y no alcanzaron a recibir ni la primera dosis, ¿cierto? Con riesgo de progresión de la enfermedad y una reducción del 89% de la mortalidad. El Lagevrio se ha estudiado en pacientes con COVID, leve, moderado, y tuvo eventos adversos con el tratamiento que fueron similares a los del placebo. Entonces, hay tranquilidad. Entonces, si el paciente está reportando efectos secundarios, pues uno puede tener cierto grado de tranquilidad que probablemente sea más asociado al COVID. Recordar que los efectos secundarios del COVID aparecen inclusive en segunda o tercera semana, la hepatitis. Entonces, ustedes también se acuerdan que hay muchos pacientes con COVID que tengan una fatiga de 2 o 3 semanas. Y eso es que o está comenzando un long COVID o que tiene una hepatitis. Entonces, esto da un grado de tranquilidad al formular el medicamento. Bueno, el mecanismo de acción ya lo mencionamos, 800 miligramos cada 12 horas, se consigue relativamente bien. Se puede formular muy dirigido. Yo en este momento, ¿qué les diría? La terapia debe estar dirigida a pacientes de alto riesgo. ¿Qué son alto riesgo? Mayores de 60 años, inmunocomprometidos, pacientes que reciben inhibidores de calcio en orina, pacientes que son receptores de trasplante de órgano sólido o trasplante de órgano hematológico, pacientes que tienen cáncer activo,
porque ustedes ya han visto durante las charlas que inclusive pacientes con 4 dosis de vacunas no desarrollan anticuerpos. Pero ahí también alguien del auditorio me va a decir, no, pues que los anticuerpos no son realmente la medición de la inmunidad, pero pues sí desestima o queda un intranquilo, un inmunosuprimido que no tenga un grado de capacidad de producción de anticuerpos contra espiga. Se puede dar en pacientes con disfunción hepática o disfunción renal. Y por último, pues énfasis, o sea, si se contempla dar en una mujer de edad fértil, pues obviamente que tenga factores de riesgo, que sea obesa, diabetes, que las tuvimos en el estudio, pero que hacer mucha pesquisa de la gestación, porque pues lo último que queremos es eso. ¿Qué va para el futuro? Para continuar con las preguntas, ¿qué sigue el futuro? El futuro sigue que en 15 días de pronto va a haber otra variante, que el estudio Panoramic que se está haciendo en el Reino Unido de este medicamento nos va a dar más información sobre la aplicabilidad del medicamento en vida real. Les comento, el Panoramic es un estudio que se está haciendo por el NHS, National Health Service del Reino Unido, del UK, y ellos más o menos llevan 26.000 pacientes de alto riesgo dándoles antiviral. Entonces vamos a saber algo, están dando inicialmente molnupiravir, pero ya agregaron también Paxlovid. Vamos a ver qué pasa y como les digo, en un congreso reciente en el ECCMID se está abogando inclusive por como un PROA pero para antivirales, como que no a todo el mundo se le dé, que el paciente sea de alto riesgo. Otras interrogantes que hay, 5 días, 10 días, 15 días. ¿Por qué? Porque no sé si yo ya lo comenté, pero el paciente, creo que ya lo comentaron durante esas charlas, un reporte de un paciente asmático de más de 70 años con 3 dosis de vacunas, en el cual se hizo antígeno todos los días. Él comenzó tratamiento y le dieron Paxlovid, le dieron antígeno todos los días, le hicieron antígeno todos los días y PCR. La PCR al día 3 se negativizó y el antígeno al día 5 estaba negativo. Terminó el Paxlovid, día 5, 6, 7, 8, 9, 10, el antígeno se tornó positivo nuevamente. ¿Qué quiere decir eso? Pues no sé, porque no sé qué tanto de esa positividad de ese antígeno indicaba que haya virus viables. Pero estamos navegando sobre el conocimiento y cada día vamos a tener que enfrentarnos a este tipo de preguntas. Pero grande de la charla saber que este medicamento existe, identificar pacientes que sean susceptibles, alto riesgo, independiente que estén vacunados o no, pues el INVIMA dice que no deben de estar vacunados, yo lo estoy utilizando en pacientes no vacunados, y tener la perspectiva abierta porque esto es dinámico, lo que hoy es, en 20 días va a cambiar. 20 días, ¿no? Yo hice el estudio, nosotros hicimos el estudio el año pasado y usualmente uno dice, un estudio está nuevo, uno dice, con COVID pasó eso, uno dice, un estudio está nuevo cuando lleva 2 meses. Y uno ya dice, se publicó en el New England en enero, en diciembre, y uno ya dice, pues que no hay Omicron. Así es. Doctor Pablo, mil gracias por esta charla. Le pido un aplauso a todos por la sesión. Yo creo que además del aplauso de la charla, doctor Moncada, creo que es muy importante y quisiera yo también dedicar ese aplauso a todo el esfuerzo que usted, como investigador principal de la molécula en la Fundación Valle de Lili, obviamente a la institución con todos los pacientes, pues los cuales pudieron beneficiarse de un medicamento para el contexto que en este momento nos llama. Y esto es para creer en nuestro país, hay que creer en Colombia. O sea, ¿cuántas veces has visto antivirales? Colombia es el país de mayor reclutamiento. De hecho, nosotros Colombia fue el primer, y no fue fundación, fueron los centros de Colombia. Y les cuento infidencias del estudio. A nosotros nos hicieron una monitoría del NHS, National Health Service del UK. Porque ellos decían, bueno, ¿por qué tantos pacientes? ¿Cómo así? ¿Y no será que es que ustedes lo están haciendo mal o esto es mentiras? Y afortunadamente con el trabajo de mi equipo, pues fue algo
muy gratificante porque, y algo, esto ya es experiencia personal y de pronto sale de la charla del mediodía y terminado, no los quiero volver hipersensibles, pero sí era muy gratificante para uno los pacientes cuando tomaban el medicamento y se mejoraban, o los que no lo tomaban igual y se complicaban, porque dentro del estudio también falleció un paciente de nuestro reclutamiento. Y hacer esa experiencia fue muy gratificante y de nuevo a todos ustedes investigadores, ánimo, las cosas se pueden hacer y el trabajo es lo más importante, creo yo, para desarrollar estos avances. Y que no es únicamente de una sola persona, es MSD, es los pacientes, es todo esto. Entonces, entre más mancomunado sea el trabajo, mejores los resultados. Así es. Doctor Moncada, de nuevo, muchas gracias. Quiero hacer un énfasis en algo que el doctor Moncada mencionó ahorita y fue enfático en ambos sentidos, es la indicación de INVIMA, como el doctor Moncada la mencionó. Entonces, pacientes con prueba positiva, COVID leve a moderado, con al menos un factor de riesgo, que no esté vacunado y que no haya tenido COVID previo. Entonces esa es la indicación como está en la autorización de uso de emergencia. Como ustedes ven y el doctor Moncada lo mencionó, él ha tenido uso, digamos, fuera de las indicaciones en paciente vacunado. Hay que acordarse que el médico es totalmente, llamémoslo, autónomo o tiene la potestad de prescribir el medicamento en el paciente que él considera. Sin embargo, la indicación es, como se las acabo de mencionar y como el doctor Moncada la mencionó, el ASUE, o autorización sanitaria de uso de emergencia, exactamente. Quiero pasar a atender preguntas del público. ¿Quién quisiera lanzarse? Preguntas, paso el micrófono. Hola, tengo varias. ¿Cuántas me vas a dejar hacer? Bueno. El vuelo sale a las 2:30, o sea que hay No, pues la que nos hemos preguntado todos, que hacemos infectología y que tenemos pacientes de alto riesgo, es si el PBS le ha cubierto alguno de los 12 paquetes que ha formulado o sus pacientes se lo han pagado de su propio bolsillo. Esa es una buena pregunta. Y también otra cosa que siempre me ha inquietado y es, o sea, yo entiendo los desenlaces que buscaron en el estudio inicialmente, porque cuando lo diseñaron pues estábamos como en otro momento de la vida, pero no sé si tuvieron la oportunidad de mirar, pues me imagino que sí, los datos de desenlaces que se miran en otros antivirales, por ejemplo de influenza, que para este momento de la vida me parecen muy importantes, y usted lo mencionaba, cuántos días de disminución de síntomas. A todos los que nos dio COVID, cuando estábamos en nuestro pico de enfermedad, decíamos, si me puedo tomar algo que me evite un día de este dolor de espalda, de este dolor de cabeza, me lo tomo. Entonces, ¿cuántos días de síntomas se pueden reducir? Y algo que a mí me parece supremamente valioso para todos los que hacemos infectología y proba es cuánto de antibiótico puede dejar de consumir o de formular un médico cuando formula un antiviral, o sea, de antibacterianos, es decir, ¿cierto? Que son desenlaces que se miden en los estudios de los antivirales que hoy en día se usan contra influenza y que pueden ser, digamos, en este momento de la pandemia, repito, o sea, yo entiendo los momentos en que se diseñó el estudio, pero que en este momento pueden ser desenlaces muy importantes para nosotros. Doctora, muchas gracias por las preguntas. Claramente, pues, has estado como yo, hemos estado. La primera pregunta, desafortunadamente, solamente lo he podido formular a gente que tiene las capacidades económicas para adquirirlo, ¿cierto? Esa es la primera, y entonces, claro, el nicho es totalmente reducido. La segunda pregunta, ¿qué tan rápido? Hubo diferencia de 2 días en resolución de síntomas entre pacientes con Lagevrio y pacientes con placebo, tal cual, o sea, y esto también tiene que ver ahorita, pues estamos sin tapabocas, entonces cada cual pondera su riesgo de que si yo me enfermo, pues yo puedo estar aislado 5 días y no voy a tener problemas con mi trabajo, ¿cierto? Pero de pronto alguien depende de trabajar todos los días y se enferma y se toma el medicamento, de pronto se va a aliviar más rápido, claramente va a dejar de producir menos virus en la vía aérea y disminuir la capacidad de infección. Entonces ya comenzamos a ponderar eso. La tercera pregunta es,
pues yo viví eso, yo viví al principio de la pandemia, como nadie sabía qué teníamos, pues hicimos hasta un código QR, entonces usted lo tomaba, entonces dentro del protocolo se extracciona con 5 días de síntomas, ¿cierto? Y ya después, como el transcurso de los primeros 8 meses, comenzamos a ver que había KPC, que habían pseudomonas, que los pacientes hacían mucha sepsis de catéter y que ya tenían antibiótico, entonces ya él probaba, pues que nosotros también lo comenzamos a jugar con, vea, no, espere, segunda, tercera semana antibiótico, el COVID, ojo, que produce consolidaciones, hay que hacer seguimiento, entonces esto no se midió en los estudios, pero como les mencioné yo, sí hay una medición de uso de servicios de salud que han disminuido notablemente. Estamos haciendo un periplo con MSD de charlas de molnupiravir en diferentes ciudades de Colombia. Próximamente, en 2 o 3 semanas, yo creo que para la próxima charla que hagamos, yo creo que ya vamos a tener resultados del Panoramic, de este estudio que te comento, donde vamos a poder responder más. Para nosotros que estamos trabajando con la molécula, y pues yo juntamente con Merck, nos están pidiendo datos del INVIMA. O sea, vea, necesito que me diga cuántos pacientes, cómo están los pacientes colombianos vacunados con, pues no puedo, porque es que la autorización no está para usted. Entonces, en esto estamos, pero yo sé que en un futuro esto se va a cambiar y así ha sido la pandemia, y va a comenzar el dinamismo. Y la cuarta, yo creo que ya era la tercera, hoy la cuarta, ¿no? Ah, bueno, ya. Igual tenemos tiempo para otra más, así que preguntas, por favor, adelante. Están tímidos, tranquilos, acá discutimos. Bueno, no sé, me siento muy aprovechadora. No, tranquila. Bueno, yo llevo muchos años trabajando en infección respiratoria aguda. Si algo siempre uno quería era que, pues, si la infección respiratoria aguda es mayoritariamente producida por virus, pues que hubiesen antivirales, ¿cierto? Entonces esto, el COVID, pues sé que trajo muchas cosas malas, pero también tuvo muchas cosas buenas, y una de ellas es que pues toda la investigación en formulación de nuevos antivirales para infección respiratoria se aceleró de una forma muy importante. Entonces quería saber si de pronto con lo que han desarrollado y han aprendido durante este tiempo tienen en miras nuevos antivirales para otros virus respiratorios sincitales, algo que me preocupa mucho, por ejemplo, que está muy difícil, digamos, ¿cierto? De hecho, y eso pues probablemente pues tienen en la compañía algo ahí guardado en el camino. In vitro tiene actividad contra RSV. Correcto. Sí. Entonces, contra virus sincitial respiratorio, pero pues entonces ahí comienza, no está indicado a menores de 18 años. Entonces, pues te vas a quedar con el palio. Sí, o sea, pero también en ECMID presentaron 5 o 6 moléculas. Lo que pasa es que, eso lo estábamos discutiendo anoche con el doctor Rosso, que desarrollar nuevas vacunas es muy difícil porque el estándar es tan elevado que no es ético poner un paciente a competir con Moderna cuando una vacuna puede tener menor efectividad. Entonces, desarrollar nuevos antivirales, pues de pronto con los que hay, o ponerlo a competir entre ellos, de pronto ya comienza a jugar la parte de lo ético del tratamiento. Eso Sí, yo creo que la clave es lo que usted dice, doctora, comenzar, y el avance tecnológico que hemos tenido es pruebas PCR, lateral flow, las tenemos casi que a la mano, o sea, y eso pues ya hace 2 años pues centros tenían FilmArray, pero era menor, y yo creo que esto también hizo un crecimiento, pues precipitó un crecimiento muy importante en la parte médica. Sí, más que, no te voy a hacer una pregunta, pero un comentario general. En investigaciones que cuando se tiene el resultado ya nos cambiaron la pregunta, ¿sí? Entonces desafortunadamente pues este estudio era obligatorio compararlo con personas que no habían recibido vacunación para que no pudiera, digamos, haber la interacción entre vacuna
y el antiviral. Entonces, pues desafortunadamente el estudio pues no puede contestar una respuesta para lo cual no fue diseñado. Lo que se viene ahora es tratar de contestar bueno, ¿será que tiene un factor adicional entre los que se vacunan? Y el futuro, pues digamos nosotros que vemos muchos pacientes inmunocomprometidos en donde sabemos que las vacunas no dan buena protección, ver cuál es el nicho en este tipo de pacientes, dado de que tenemos pues tanto pacientes trasplantados, pacientes que reciben terapias biológicas, pacientes reumatológicos, en la cual la vacuna realmente no genera anticuerpos, uno hasta le hace ambulatoriamente anticuerpos contra Spike y son más pronos a tener reinfección o enfermedades graves. Así que pensaría yo que habría que hablar con INVIMA un poquito, decir, oye, pues abramos un poquito la oportunidad porque entonces no se va a poder prescribir y sí se necesita en esta población vulnerable, que es muy importante, muy importante saber y digamos nosotros sí estamos muy interesados en ese nicho del inmunocomprometido, darle el antiviral. Ya hay estudios Sí. de inmunocomprometidos. Y bueno, la experiencia que se tuvo con Remdesivir, que fue muy dolorosa, porque Remdesivir se tuvo en los países desarrollados, pero no se tuvo en los países en vías de desarrollo. Nosotros participamos pues en el estudio de la Organización Mundial de la Salud y desafortunadamente el Remdesivir en pacientes ya con hospitalizados y enfermedad severa definitivamente no sirve, pero Remdesivir de uso anticipado antes de que hagan enfermedad severa, pues realmente hay un beneficio. Así que no hay duda que los antivirales sí modifican el curso clínico de la enfermedad. Y ahora lo que necesitamos es saber bien dónde ponerlo, así como decías ahora del oseltamivir, hay que darle a todo el mundo oseltamivir o buscar ese nicho en el cual podemos, digamos, dar mayor beneficio de los antivirales, ¿sí? La resistencia es algo que todos estamos viendo, a ver, con Paxlovid, digamos, un problema mayor, ¿sí? Porque, bueno, ¿qué quiere decir estas reactivaciones, recaídas? Bueno, y todo el mundo está como muy pendiente de esto. Pero digamos, el punto flaco un poquito con Paxlovid es lo de las interacciones, ¿no? Que para quienes vemos pacientes inmunocomprometidos, que tienen pues inmunosupresores, la interacción de ritonavir pues podría ser un problema. Un problema difícil. Exacto, entonces yo sí creo que hay más preguntas que respuestas, pero de acuerdo a que cómo se pueda, digamos, utilizar el medicamento, vamos a poder tener más información. Gracias, doctor Rosso. Gracias, doctor Rosso. Creo que usted toca un punto clave y aquí es el sesgo también en el estudio, si el paciente está vacunado o no está vacunado. Y lo otro es que cuando comenzó el estudio clínico, pues la vacunación no estaba ampliamente difundida. En Colombia incluso creo que llegó primero el antiviral que las vacunas. O si estaba tal vez solo personal de salud en ese momento. En la primera fase había estudios de investigación. Había gente vacunada, pero pues era mínima que estaban participando pero la vacunación comenzó en marzo del año pasado. Del año pasado. Febrero, marzo, con Sinovac, los mayores de 80. Sí. Y el estudio comenzó mayo, o sea, la segunda fase, pues, o sea, tercera fase, pues, más que La fase uno se sí, confunde. la parte 2, fase 3. La parte 2, fase 3, correcto, Sí. comenzó en mayo. Sí. Y el rollout de la vacuna fue impresionante en junio, o sea, entonces uno casi que era luchando. De hecho, nosotros, después de junio, agosto, la cantidad de pacientes que reclutamos fue mucho menor con respecto a los primeros 3 meses. Sí. Perfecto. ¿Más preguntas? Sí, ese es el que está pendiente. Sí. De nuevo, esto es especulación mía, pero yo creo que va a ser 50, 60% mejoría, que eso es mi especulación, y ustedes van a decir, doctor, escriban al correo, eso es mentira. En 3 meses, pues no sé cómo va a pasar, pero yo sí creo que yo vi la molécula, yo la viví, yo sí, sigo estando ciego, pero sí habían casos. Entonces yo creo que, a ver,
Y otra cosa, las variantes, que eso sí es intangible, imponderable. Mira, B4, B5 resistente a Evusheld, B2 resistente a Sotrovimab. Yo creo que progresivamente las monoclonales, aparte que son muy difíciles de utilizar, cuestan mucho dinero, necesitan infusiones, cada vez hay que tratar de salirse de ese nicho. De acuerdo. Bueno, si no hay más preguntas, quiero agradecerles a todos por la asistencia a esta actividad educativa del buen uso de molnupiravir. Les deseo a todos una muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.